Bueno, vamos entonces con la parte 2 porque la tecnología aquí me falló. Y bueno, les estaba diciendo complementar lo que dice este autor Asmat con algo que dice Eduardo Gruner. Eduardo Gruner dice que después de la crisis de la religión y de las grandes ideologías que marcaron el siglo XX, los tiempos actuales se nos presentan como el triunfo de los aspectos más intrascendentes de nuestra condición. El ocio, la estética y el consumo parecen ser hoy las panaceas que han de garantizar nuestra felicidad. Sin embargo, tras el deslumbramiento de esta sociedad del hedonismo, la angustia por el sentido de nuestra existencia permanece latente y una espiritualidad difusa, impregnada de sabiduría orientalista y creencias a la carta, muestra cada vez esta nostalgia del absoluto. ¿Cómo, cómo encontrar sentido en una sociedad dominada por fórmulas de felicidad instantánea y consumo inmediato? ¿Cómo se expresan las necesidades espirituales en el mundo contemporáneo? Esas son las preguntas que se hace Eduardo Gruna. Creo que en cierta forma retoman las preocupaciones bueno, lo que parece ser una preocupación o los planteamientos centrales de Asmat eh, respecto de cómo se encuentra la sociedad en el posmodernismo. Pero bueno, yo voy a hacer un planteamiento desde un texto adicional que me parece muy interesante. Pero antes de entrar a ese planteamiento de Olmedo Neri, me llama a mí mucho la atención esta siguiente idea de Byung-Chul Han, que es un filósofo que escribió un librito de filosofía bueno, escribió muchos libros de filosofía y sobre todo desde una perspectiva muy contemporánea. Y aquí en el prólogo de un libro que se llama En el enjambre, creo que apunta a esta preocupación de Asmat y también este desencanto de Gruner. Yo no sé, parece que todo el mundo está muy triste con lo posmoderno en la época posmoderna. Eh, Dice en el prólogo Han del libro En el enjambre, ante el vertiginoso crecimiento del medio electrónico, Marshall McLuhan, teórico de los medios, advertía en 1964: la tecnología eléctrica ya está dentro de nuestros muros y estamos embotados, sordos, ciegos y mudos ante su encuentro con la tecnología de Gutenberg. Algo semejante sucede hoy con el medio digital. Somos programados de nuevo a través de este medio reciente, sin que captemos por entero el cambio radical de paradigma. Cogíamos tras el medio digital que por debajo de la decisión consciente cambia decisivamente nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sensación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia. Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la simultánea obnubilación constituyen la crisis actual. Bueno, es un filósofo. También nos deja con ese saborcito a, 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 a desencanto con la posmodernidad. Bueno, voy a traer a colación este otro documento de Raúl Anthony Olmedo Neri. Se llama uh, La comunicación en la posmodernidad, influencia en el sujeto, campo y medio, que fue publicado, déjenme decirle, en el número 157 de la revista Iberoamérica Social, 30 de junio del 2020. Está muy interesante porque yo creo que es mmm, algo un poquito más neutro que los otros tres autores. Asmat, que evidentemente hace un documento normativo desde una perspectiva religiosa. Gruner, que nos habla de esta religiosidad muy
que ubica también dentro de esto, del periodo que estamos viviendo actualmente, el periodo posmoderno. Y tercero, de Byung-Chul Han, que al igual que Asmat, hace referencia a los medios digitales. Ojo, y aquí yo creo que, que es necesario que se defina entonces qué es la posmodernidad, porque yo creo que todo el mundo se fue de lleno hacia lo posmoderno y qué está pasando en lo posmoderno, pero ¿qué es lo posmoderno o qué es la posmodernidad? En ese sentido, mmm, Olmedo nos hace la siguiente propuesta. Dice, cambio sustancial se da en gran medida por la ruptura entre las generaciones que vivían con los grandes relatos que desde la segunda mitad del siglo XX han entrado en un proceso constante de desmantelamiento ante el desgaste de su propia eficacia, lo que ha dejado sin certezas y estabilidad a los sujetos que se desarrollaban de manera plena y segura. Autores como Lefebvre, Lipovetsky, Engelhardt y Harvey enmarcan el momento histórico de este proceso en 1968, por las movilizaciones internacionales en Francia, México y Praga, entre otros. No es que dicha localización temporal sea como tal el inicio, sino más bien el momento en que las consecuencias propias del falso mito del progreso y desarrollo alcanzaron su punto de inflexión, por lo que allí se hace expresa una modificación coyuntural que se venía desarrollando desde mucho antes. ¿Qué es entonces la posmodernidad? Como época, la posmodernidad es lo que viene después de la época moderna. Y la época moderna entendida como ese tiempo de conocimiento, de desarrollo económico y material en el que se suponía que precisamente este desarrollo, no nada más económico, sino todo el material, el humano, iba a ser un periodo de casi iluminación en que las sociedades iban a estar mejor, precisamente porque los avances en todos los sentidos le iban a dar tranquilidad, iban a ser una mejor sociedad. ¿Qué es lo que pasó? Que precisamente este autor, Olmedo, ubica que estos autores señalan la época de 1968, aunque realmente no es necesariamente en esa época en el que se da el quiebre espontáneo, sino ya se evidencia el desgaste de esa filosofía moderna en la que otra vez el avance científico, tecnológico, iba a traducirse en un avance humano y social y no llegó. ¿Sí? Se agotó el sistema. Entonces, ¿en dónde estamos precisamente en esa confusión? Entonces, caray, entonces, ¿cómo vamos, cómo va la sociedad y hacia dónde va la sociedad? Toda vez que el desarrollo de la sociedad no llegó. O sea, sí hay desarrollo económico, sí hay desarrollo material, es muy evidente. Sí hay un desarrollo científico, pero pues eso, ¿cómo ha beneficiado a las personas y a las sociedades y al ser humano? Ubíquese también el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Los comienzos de la Guerra Fría, eh, como esos espacios. Ahorita sería muy interesante ver. Y bueno, como parte de la época postmoderna, también el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, específicamente los celulares, que son los celulares y el Internet son como fetiches, son objetos que se fetichizan respecto de lo que hacen, ¿no? Así lo estaba diciendo precisamente en la cita anterior de Han,
cómo pues ya se decían, oye, pues que la radio, la televisión, el cine cambiaron una realidad social cuando llegaron, todavía en la época moderna, este, porque desplazan a los libros, ¿no? En cierta forma desplazan los libros. Y ahora, pues sobra decirlo, ¿no? Celular, internet generan otras dinámicas. Bueno, dice Olmedo, ¿no? Y aquí yo creo que es muy interesante porque coincide mucho con Asmat. Allí reside la relevancia de la posmodernidad. Es el enaltecer al sujeto y con ello el cuestionamiento del status quo como un contexto estático que produce las condiciones para su propia reproducción. En las nuevas generaciones ese estilo de vida les es ajeno a su proyecto personal, por lo que la incertidumbre y cuestionamiento a las prácticas, cánones y creencias será una constante que derivará en un proceso de reconfiguración en el plano social y cultural. ¿Hacia dónde van las personas, no? Es muy interesante respecto de cómo nos comunicamos. Los individuos tienen el mismo derecho a informar y comunicar, independientemente de su condición educativa, política, ideológica, cultural o económica, por lo que no pensarán dos veces en usar las redes sociodigitales para incrementar su visibilidad, con la finalidad de posicionarse estratégicamente en la red subyacente al flujo de información en el espacio digital, lo que dará paso a un mundo caóticamente plural, con más ruido y menos contenido, con más forma pero menos sentido, llegando a lo que Baudrillard entiende como el éxtasis en la comunicación, donde en el fondo el mensaje ya no existe. Es el medio el que se impone en su pura circulación. Es muy interesante porque al final de cuentas el fin se convierte el medio se convierte en el fin. Y eso es una crítica también a la posmodernidad. Por ejemplo, el dinero. El dinero era un medio precisamente que sirve para el intercambio de bienes y productos. Sin embargo, muchos teóricos sociales que hablan precisamente en el postmodernismo dicen, no, es que ahora los medios se convirtieron en fines y ahora es el dinero el fin en vez de ser el medio. Y ahora es precisamente, eh, es aquí lo mismo que dice Baudrillard, es el medio el que se impone en su pura circulación. Ya no importa el mensaje, o el mensaje ya se diluye. Muy bien. Hace unas conclusiones muy interesantes, Olmedo. Se puede observar que la posmodernidad es el resultado de la convergencia de un contexto económico y social donde el sujeto retoma la parte dinámica y directriz del mundo de la vida. En este panorama, el entendido el mundo de la vida como un concepto habermasiano, de los muchos mundos que genera Habermas, teoriza sobre muchos mundos, ¿no? En este panorama, la certeza es cambiada por incertidumbre, lo cual trae consigo una sociedad cada vez más diversa, tanto en términos de cultura de origen como los estilos de vida que hemos elegido desarrollar. Esta incertidumbre no solo se desarrolla sobre el sujeto, también se hace presente en la ciencia y la forma de generación de conocimiento, ya que la autonomía de las disciplinas se ve cuestionada por la realidad en tanto la complejidad del objeto remite a la combinación de diversos campos teóricos para que comiencen a trabajar en conjunto hasta llegar a borrar sus contrastes ontológicos y fronteras epistémicas con la finalidad de dar paso a un análisis holístico. Bueno, aquí el autor ya hace referencia a cómo la comunicación, el estudio de la comunicación, ya no depende solamente de ciertas áreas de conocimiento, sino que ahora
se complementa de otras áreas de conocimiento, como puede ser la filosofía, bueno, tiene un componente filosófico muy alto, antropología, bueno, cualquier otro campo, ¿no? Aquí está algo muy interesante también que señala Olmedo. Las revoluciones tecnológicas no son más que la implementación de la técnica sobre sí misma, lo cual parece reafirmar que el Frankenstein, el medio, no solo está tomando el poder, sino que está aprendiendo a reproducirse. Y ante esta vorágine propia de los cambios cada vez más rápidos e imperceptibles, la tecnología se vuelve una constante no solo en las interacciones entre los individuos, sino en los campos de investigación de la comunicación. Así, la tecnología no debe ser entendida como aquella que determina el desarrollo social, ya que las revoluciones tecnológicas están condicionadas a partir de los objetivos y los intereses de quienes la utilizan para materializar sus intereses individuales o colectivos, es decir, los sujetos que se apropian de la tecnología. Es así como estos tres elementos se relacionan de tal manera que su propia explicación parte de la complejidad que los determina. Bueno, entonces, creo que varios textos, puede haber muchos textos más, yo creo que hay infinidad de textos a los que se puede hacer referencia y que tienen un valor como referencia más, quizás más interesante o más completo, pero que también requieren de mucho más análisis para hablar de posmodernidad de comunicación, pues sería meternos a temas que tienen que ver con economía, es muy importante con tecnología, con sociales, y creo que de hecho la frontera de la discusión en estos temas se mueve demasiado rápido y es casi como sería demasiado avaricioso saber en un momento específico dónde se encuentra precisamente esa discusión. Eh, Creo, sin embargo, que la conclusión que podemos sacar con estos textos específicamente, no podemos otra vez ser tan avaros y pensar que podemos tener toda la información sobre posmodernidad y comunicación, pero una cosa que yo creo que sí es coincidente en estos textos es, uno, la posmodernidad la podemos ubicar quizás desde el inicio de la Guerra Fría hasta este momento. Eh, Eso en primer lugar. Dos, la tecnología, sobre todo su aparición en las últimas décadas, ya no tanto desde el inicio de la posmodernidad, sino en las últimas décadas, específicamente con las nuevas tecnologías, Internet y los avances tecnológicos, han modificado la forma en la que la sociedad, individuos y actores específicos se comunican y ejercen precisamente su facultad ya no tanto de ser receptores, sino también emisores. Y tres, quizás también los aspectos filosóficos de la posmodernidad que ubican precisamente una manera distinta de funcionar de la sociedad y de los individuos. Ahora ya no es el individuo, es objeto y fin dentro de toda la sociedad, ya no es una persona inválida o invalidada, sino que puede ejercer agencia, pero también dentro de un contexto posmodernista, esta acción parece ser confusa y difusa. O sea, los objetivos, las situaciones son muy fluidas, entonces los individuos eh,
pueden, pueden estar perdidos o estar, bueno, no perdidos, sino confusos. Es confuso mantener hacia dónde va el individuo y la sociedad. Yo creo en todo caso que el primer texto, el de Asmat, es un tanto mm, incompleto en tanto que desde una referencia muy religiosa, desde un punto de vista muy religioso, hace referencia a lo que debería hacer la religión. Eh, y creo que eso pues le genera, o sea, no podemos dentro del estudio de la comunicación concentrarnos o limitarnos solamente a lo que hace la religión en ese contexto postmoderno. ¿Por qué? Porque la comunicación está en todos lados. Y precisamente con las tecnologías de la información no podemos simplemente abstraernos. O sea, está en todos lados. Es todo parece ser un acto comunicativo. Quizás no, como lo dice precisamente Olmedo, quizás no tenga tanto contenido. Pero, bueno, Baudrillard lo decía, ¿no? Quizás no tenga tanto contenido, pero eso no significa que no haya comunicación, que no haya efectos de la comunicación en, 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 en nosotros y en la sociedad. Y quizás eso es lo que, digo, sin tratar de normar, creo que sería una de las características más importantes en esta posmodernidad, ya no tanto en la de los inicios de la época posmoderna. Igual esta nueva situación, esta nueva realidad material y tecnológica, más adelante sea identificada precisamente como el inicio de una nueva época dentro de la humanidad, ¿no? Tal como fue la modernidad y tal como está siendo la posmodernidad. Una en la que quizás sea ahora el individuo, como dicen ya en estos otros textos, sea el individuo un agente todavía más individualizado, quizás más aislado, pese a estar aparentemente en esta nueva realidad comunicativa. Y aquí convendría también hacer referencia a los conceptos, creo que son de Altman, sobre exposición, memoria, memoria, exposición, y no recuerdo el otro concepto, memoria selectiva, exposición selectiva y no, retención selectiva no es, en el que precisamente es una paradoja. Ahora precisamente en el que tenemos información no solamente de nuestro propio interno, sino de todo el mundo, buscamos precisamente información que termina reforzando nuestras propias opiniones o las creencias que ya tenemos. Entonces, él parece ser, y bueno, creo que eso sería muy interesante verlo en un documento científico, ver si en efecto la aparición de la nueva tecnología y el Internet lo que ha hecho en vez de hacernos más empáticos o acercarnos a posiciones distintas a las nuestras, nos ha polarizado más dentro de nuestra propia opinión, sea esta política, religiosa, de temas sociales, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ante tanta información terminamos consumiendo lo que sabemos que va a reforzar eh, nuestra opinión o lo que nosotros ya tenemos, lo que ya tenemos preconcebido, ¿no? Y esto está muy bien documentado. Entonces quizás sea eso uno de las consecuencias y uno de las características más, más claras de la posmodernidad, sobre todo en tiempos modernos,
que las personas, en vez de aprender, estamos desaprendiendo. En vez de acercarnos, nos estamos alejando. Y en vez de conocer, estamos desconociéndonos entre grupos y personas. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la posición de los que están en mi entorno, yo puedo abstraerme al espacio digital y obtener la información que quiero ver, por más peligrosa en términos de opinión que pueda resultar. Entonces, eso tendríamos que verlo y quizás sea esa mi reflexión. Estamos en un momento en el que el medio y la comunicación nos permite polarizarnos en nuestras propias opiniones y posiciones. Gracias.